Ok, amigos, en esta sesión estaremos hablando de lo que es la importancia de la cultura maker. Y para nosotros, pues muy importante, es como la base de donde sale todo este proyecto de Punto Crea. ¿Qué es la cultura maker? Habla de una cultura hacedora, de una cultura de creadores. Es una cultura donde yo llevo a la realidad todo aquel proyecto que yo quiera realizar y lo hago de manera propia. O sea, lo hago no adquiriendo, digamos, la solución completa y la tecnología completa, sino que yo produzco la solución. El movimiento Maker inicia, digamos, por el 2000, 2002, con este movimiento que comienza a darse cuenta de que en Estados Unidos, sobre todo, es donde comienza el término y se comienza a acuñar, donde desde los 70s, 80s ya comienza esta cultura fuerte donde siempre las personas tenían talleres en casa y el abuelo tenía su taller y después se lo enseñó al hijo y después al nieto, y lo que interesante es que todas estas personas producían ellos mismos sus soluciones, si requerían tecnología, si requerían de mecánica, si requerían de carpintería, todo eso lo trabajaban ellos. Entonces, este movimiento maker comienza a acuñar eso y comienza a hablar de que en realidad todos podemos ser creadores de soluciones, simplemente necesitamos unirnos, necesitamos trabajar, necesitamos compartir información. Este movimiento eventualmente entonces comienza con esa frase: todos somos creadores. ¿Quién lo acuña? Dale Daugherty. Pues él es el cofundador de una empresa de libros que se llama O'Reilly, muy famosa, y él digamos acuñó el término de Web 2.0 en los 90s, y después ahora en los 2000 comienza a acuñar este término de todos somos creadores, tenemos la capacidad, siempre lo hemos sido, decía él hablando de la gente norteamericana, y resulta que en el mundo también había pasado eso. Las personas son productoras de sus soluciones, sobre todo aquí en Guatemala somos muy creativos y podemos producir tantas soluciones. Este es el logo del movimiento Maker, es un robot lo que habla, porque pues ya se está hablando mucho del tema de robótica y hacer accesible la robótica. Ellos también tienen una marca que se llama Ferias Maker, vamos a hablar un poquito de ellas. Y lo más importante es que hasta llegan a producir una revista donde publican mes a mes durante varios años digamos, todo lo que estaba sucediendo con respecto a esta cultura maker, a este movimiento maker, a todo lo que estaba pasando en el mundo con términos de hacer o crear cosas. Acuñan términos como el makerspace, donde eventualmente pues aquí vemos una foto donde hay personas adultas trabajando, pero los makerspace después los llevaron a la educación primaria. Entonces vemos niños construyendo sus soluciones, y esto fue porque en Estados Unidos se dieron cuenta que en sus universidades ya no habían gente produciendo soluciones y que habían perdido como potencia mundial la capacidad de poder producir tecnología. La tecnología ahora se estaba produciendo en India, en Asia, en Europa. Entonces ellos quieren retomar esto, pero se dan cuenta que lo que tiene que haber es un cambio cultural, y eso va a comenzar con niños. Entonces le apuestan a un proceso para que tenga impacto más adelante. O sea, eso es algo a mediano o a largo plazo. Eventualmente, o algunos de ustedes pues tal vez reconocerán aquí a Antonio Quirartes, el que está en rojo ahí en un recuadro rojo. Él vino hace como 3 años al Altiplano, vino ahí a Quetzaltenango por parte de los del Centro Cultural de España a dar un taller sobre hacedores. Él tiene esta marca en México y está acuñando este mismo término de makers, pero en español, de creadores. De hecho, más adelante van a poder ver una entrevista que le hacen a él dentro de este MOOC. Y él lo que tiene es un espacio, un makerspace, donde, como ven atrás, hay herramientas, hay mesas, hay soldadoras, y la idea es que las personas puedan llegar al taller y puedan construir sus proyectos. Todos aquellos que no tienen acceso a cierta instrumentación, a ciertos componentes, o que necesitan guía. Y esa es como la idea de estos espacios. También se acuña el término de Maker Fair, o estas son ferias de makers. ¿Qué es lo que se busca aquí? En un fin de semana que tanto personas puedan ir a presentar sus proyectos, como que haya toda una comunidad y toda una ciudad que visite lo que están haciendo todos estos makers, todos estos creadores o hacedores. Yo tuve la oportunidad de ir a la de Nueva York en el 2015 y fue muy interesante. Fueron 3 días
El viernes normalmente lo que pasa es que el viernes todos llegan y los que van a tener stands montan sus stands, nos conocemos entre todos los creadores y se cierra con una cena donde siempre hay paella y es creada por los del lugar propiamente, por los de la logística del evento, más los de la feria Maker. Ellos tienen personas que, entonces la idea es desde ahí comienza un evento donde todos hacen su comida y de hecho a lo largo de los 2 días siguientes del fin de semana hay ventas de comida, pero igual de personas que son creadoras de soluciones de comida. Es interesante, montan carpas, es un espacio público, hay presentaciones, hay demos, hay talleres y a esta que yo fui, inclusive el viernes había una oportunidad para poder participar y entender cómo esta cultura estaba impactando en la educación. Era un foro específicamente para académicos. Pero por ejemplo en esta de Kansas City, una de las cosas interesantes fue que hicieron una carrera de go-karts, pero hackeados o trabajados o creados por las mismas personas que asistían a la feria. También en esta otra imagen se muestra una persona que hizo realidad un lanzallamas, como lo hemos visto en muchas caricaturas o películas, pero lo hace él y lo hace de una manera muy creativa. Y miren, o sea, es hechizo. No se espera a estas ferias que uno llegue con productos, digamos, que son altamente ya comercializables, sino solo es una idea. Yo tuve la oportunidad de hacerla tangible y llevarla a la realidad. Esta otra persona, fanática de las guerras de las galaxias, de Star Wars, lleva al famoso R2D2 o Arturito, como le decimos en español, y lo muestra y funcionalmente estuvo en la feria. Una de las cosas más chileras que yo he visto es esto, es un dragón. Es un dragón que se movía a través de la feria, tenía un espacio específico y podía hasta cambiar el ángulo donde echaba fuego. Y miren el tamaño del dragón, entonces esto era impactante, sobre todo llevar a niños y que se den cuenta de la capacidad de poder producir este tipo de proyectos era bien impactante. Entonces este tipo de ferias cambiaron la forma, lo comenzaron haciendo en Estados Unidos, la primera fue en el 2006 en San Francisco y a raíz de ahí se expandió por todo el mundo, literalmente las ferias que sucedían, inclusive aquí en Guatemala hubo una hace como 2 años que fue en el Teatro Nacional. Ahora, ¿qué buscamos al hablar de estos makers, de creadores? ¿Y quiénes son ellos? Son personas autodidactas, tienen que aprender solos. Llegan a uno de estos espacios para poder tener guía, para poder encontrarse con otras personas. Tienen el tema de yo aprendo haciendo, así me encanta a mí trabajar y yo eso es lo que mucho promuevo. Para mí eso de estar leyendo mucho, pues no es lo mío. Entonces viendo tutoriales, leyendo las guías, aprendiendo de otras personas, asistiendo a capacitaciones, yo veo y puedo construir, entonces yo aprendo haciendo. Hay proyectos DIY y se llaman así DIY o Do It Yourself y esto quiere decir proyectos hazlos tú mismo. Entonces uno se acerca a la comunidad de hacedores, de creadores y hay personas que ya trabajaron proyectos y me dicen cómo lo hicieron y yo lo replico y lo puedo modificar a mi manera. O me dicen anda a tal sitio web o toma esta guía y construí. Entonces hay proyectos que yo trabajo, yo produzco mis propias soluciones. Por otro lado hay proyectos DIWO, eso quiere decir proyectos en el cual dice Do It With Others y es por eso, porque se conforma una comunidad de creadores. Entonces a veces necesitamos para una solución de un proyecto ser multidisciplinarios. ¿Qué quiere decir eso? Hay gente que será muy buena de manera artesanal, construyendo cosas con la mecánica, otros muy buenos con la electrónica, otros muy buenos programando, o necesitamos algo de servicios en la nube o algo de computadoras. Entonces cada quien a lo suyo, zapatero a tus zapatos, pero uniendo todas estas competencias, todas estas habilidades que tienen las personas, se pueden producir proyectos más grandes y eso es lo que se fomenta mucho. Y lo más importante, hay un cambio de chip en todo esto. ¿A qué conlleva este cambio de chip? Al hecho donde yo dejo de ser un consumidor de tecnología y me vuelvo un productor de la misma. Yo me vuelvo un consumidor de soluciones, no todo tengo que ir a una tienda y comprarlo, sino que yo lo puedo producir. Y eso es lo que pasa, con una cultura de hacedores, con una cultura de creadores. Yo busco poder crear mis propias soluciones. ¿Cuáles son los pilares importantes de toda esta cultura? Primero, la promoción del STEAM, es un acrónimo, más adelante vamos a hablar de él, pero conlleva todo el tema de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Entonces, como todas estas áreas, como les hablo, multidisciplinarias, yo tengo la habilidad con varias de ellas y al unirme con otras personas que dominan estas áreas, podemos comenzar a construir soluciones.
Herramientas digitales para el diseño y la fabricación. Deberíamos de tener acceso a computadoras, al internet, digamos a todo esto que son softwares que me ayudan a mí, a una idea, poder primero probarla, simularla, crearla, verla en 2D, verla en 3D y después llevarla a la realidad, ya sea imprimiéndola, ya sea construyéndola yo con madera, con acrílico, con foaming, pero esa es la idea. Entonces tener herramientas digitales para el diseño y la fabricación. Medios digitales colaborativos es yo compartir un montón de información. Entonces yo tengo que tener una plataforma, un blog, una forma o una comunidad en Facebook o una comunidad en algún otro sitio y poder compartir toda la información. Hay una fábrica para alquiler, yo debería tener equipo y prestárselo a las personas que lleguen, pero eventualmente para que aprendan. Pero ya cuando ellos comienzan a comercializar soluciones, entonces que le devuelvan algo a la comunidad y al lugar. Entonces se alquila el hecho de tener acceso a esta maquinaria, que la persona no la tiene en su casa, no la tiene en su institución educativa, no la tiene en su taller, pero sabemos que en donde esta comunidad se reúne, en este espacio para creadores, ahí existe, pero entonces pues hay gastos que cubrir, luz, el alquiler del lugar y algunas otras cosas. Entonces para eso es que eventualmente se hace este alquiler de esta fábrica. Y lo más importante es un espacio para poder compartir conocimiento, proyectos y experiencias. Entonces, si se dan cuenta, esto es una cultura maker. Resumida, producir soluciones, no adquirirlas, no quitarme el chip de ser consumidor. Y lo otro, buscar hacer una comunidad para trabajar conjuntamente proyectos y soluciones que tengan impacto sobre mi comunidad, sobre mi entorno. Y todo esto es de lo que vamos a estar hablando más adelante, llevándolos hacia esto que es Punto Crea.